Hola a todos, hoy es 30 de diciembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos actualizaciones importantes, tenemos mucha información. Hoy vamos directamente al campo de batalla, hacia la región de Kursk, donde tenemos actualizaciones muy importantes porque los rusos están muy cerca nuevamente de la ciudad emblemática, ciudad de Sudzha. En este caso tenemos avances del ejército ruso en Agranom, esta pequeña villa, podríamos decir una carretera con casas a los lados, ha sido capturada completamente por el ejército ruso y no solo por los reportes de las fuentes prorrusas, sino que también tenemos geolocalizaciones que son estas imágenes que estamos viendo en estos momentos del ejército ruso en el campo de batalla con las posiciones ya establecidas, fuertes enfrentamientos entre la infantería del ejército ruso y las tropas ucranianas. También tenemos avances importantes, confirmaciones de avances del ejército ruso en Cherkassk y Kanapielka. Varias imágenes han sido publicadas hoy demostrando la presencia del ejército ruso en esta zona. Algunas banderas han sido establecidas en esta construcción. Evidentemente el ejército ruso controla con total seguridad toda esta área que se permite establecer las banderas en este punto elevado y estamos hablando ahora de Cherkassk y Kanapielka. También tenemos estas actualizaciones, más establecimiento de banderas del ejército ruso de la Federación Rusa por los soldados que han capturado y han vencido a las tropas ucranianas que estaban en la defensa de esta área. Este es el momento donde los rusos establecen su bandera de la sección del ejército correspondiente. Así que podríamos decir que ha finalizado el año sin que el ejército ruso pueda recapturar completamente la región de Kursk, que los ucranianos todavía controlan, pero tenemos desde todos los flancos de la incursión ucraniana en Kursk pequeños avances del ejército ruso, desde Nikolaeva, Darina, Nova Ivanovska. Recordemos que los ucranianos estuvieron muy cerca de capturar Korenava, pero fue completamente rechazado este avance y ya muchos campos, redes muy nutridas de parches de bosques han sido capturadas por el ejército ruso y muy importante ahora sería la ofensiva del ejército ruso en Martinovka, porque esto claramente aumentaría la presión hacia Sudzha. Hoy en Martinovka tenemos bombardeos del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Las fuerzas Ahmad son las principalmente encargadas de esta región. Estarían bombardeando las posiciones del ejército ucraniano. También tenemos algunas escenas de ataques de estas secciones del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas. Probablemente también se han visto ataques con multilanzadores de rockets, ataques con bombas FAB, con drones, con artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Falta geolocalizar bastante información que está publicada en este video, pero entendemos que el ejército ruso está presionando hacia Martinovka como una vía importante para llegar al noreste de Sudzha. Nos vamos ahora hacia el sur, dirigiéndonos a Dvorchina. Recordemos que Dvorchina está hacia el norte de Kupiansk. Esta es la que reconocemos como región del norte de Kupiansk. En Dvorchina el ejército ruso probablemente está aumentando la presión sobre las posiciones ucranianas alrededor de las regiones que ellos ya han capturado, y hoy tenemos ataques de drones del ejército ruso y también ataques de artillería como se reporta en nuestro mapa de referencia. Posiciones ucranianas de tiro, algunas veces posiciones de morteros ucranianos, posiciones simplemente establecidas por las fuerzas de infantería ucranianas que se están resguardando en estas posiciones y están siendo en estos momentos atacadas y destruidas completamente por el ejército ruso. Es importante tener en cuenta que el enfoque del ejército ruso se ha movido significativamente hacia adelante, así que estas posiciones no es recomendado atacarlas porque tal vez haya ya tropas rusas en estas regiones, así que podríamos entender que a pesar de que no tenemos geolocalizaciones ni modificaciones en este mapa, entendemos que el ejército ruso tal vez ha avanzado un poco más. La ofensiva en esta región continúa. Estos serían los ataques de artillería del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas, posiciones defensivas que claramente hay que destruir antes de avanzar en esta región. Ataques a infraestructura de las comunicaciones ucranianas que revela posiciones de centros de mando o tal vez también de
operadores de drones ucranianos en esta zona. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. No hay actualizaciones relevantes de Kupiansk y del sur de esta región. Vamos ahora un poco más hacia la región de Terni. Los combates continúan en esta zona y en este caso algunos ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas que podríamos decir están medio encerradas en este punto. Han sido publicadas hoy estas imágenes, ataques del ejército ruso en contra de posiciones de mortero ucraniano, como podemos ver en estas imágenes, destruyendo estos objetivos. Más ataques del ejército ruso en esta zona. Un pequeño compilado de las operaciones preparatorias probablemente que se están realizando para después avanzar hacia Yampolovka desde Terni y también desde los campos hacia el este de esta misma posición. Nos vamos más hacia el sur. No hay actualizaciones relevantes en la región de Siversk, pero llegando hacia Chazov Yar hemos tenido modificaciones importantes que han sido publicadas desde el día de ayer. El día de ayer tuvimos una modificación importante en el mapa. Recordemos que el ejército ruso ha venido capturando paulatinamente las regiones en el norte de Chazov Yar y lo último es que teníamos al ejército ruso hasta este punto. Esta es la situación ayer, donde esta región fue controlada por el ejército ruso, según la información que publican los mapeadores independientes como Zuriat Maps y también algunos mapeadores prorrusos. Esto es el sábado, teníamos esta configuración de terreno y el domingo tuvimos este pequeño cambio, pero importante, y hoy ha sido básicamente consolidado. Tenemos más ataques del ejército ruso con drones sobre posiciones del ejército ucraniano un poco más alejados. Esto es importante porque el ejército ruso, a pesar de haber perdido la parte central, ha diversificado sus movimientos hacia el norte y de esta forma, con un movimiento un poco más inteligente, está encerrando a las posiciones ucranianas que avanzaron y tomaron el control de la zona industrial y de algunas casas un poco más adelante, aproximadamente hasta este punto. Se entiende que los ucranianos han sido vencidos en esta región del norte. El ejército ruso está avanzando y tal vez muy pronto tengamos un completo control del ejército ruso sobre esta región norte, que haría retirar a las fuerzas ucranianas en la parte central. Nos vamos ahora hacia Taretsk, donde tenemos una pequeña corrección en el terreno. El ejército ruso sigue avanzando. Estas son las imágenes publicadas hoy del ejército ucraniano atacando a las fuerzas rusas que ya están ocupando este terreno. Ataques de drones sobre posiciones, sobre infantería que va transitando por esta zona. Tenemos en estas imágenes fuertes claramente de distintos episodios de los drones ucranianos atacando a la infantería rusa. Según la información de algunas fuentes, la situación es compleja para los ucranianos porque el ejército ruso está ya muy cerca de este Terricom dentro de la ciudad de Taretsk. El ejército ruso ya estaría llegando a los límites de este Terricom, donde hay posiciones ucranianas importantes. Estarían realizando los asaltos alrededor de esta zona para tomar el control. Nos movemos ahora hacia Pakrovsk, donde tenemos actualizaciones muy importantes. Incluso antes de llegar a Pakrovsk tenemos información importante porque el ejército ruso ha entrado a Vazdishenka. Hace muchísimo tiempo el ejército ruso trató de asaltar esta zona, pero los ucranianos probablemente en ese momento tenían una defensa lo suficientemente significativa que detuvo el avance del ejército ruso en Nova Alexandrovka. Vamos a recopilar un poco dónde estamos. Aquí está Avdiivka. Después de Avdiivka, el ejército ruso pudo romper las defensas ucranianas en Ocheretina. Ocheretina es bastante conocido, es una zona un poco más elevada y los rusos se fueron por toda la línea del tren. Hacia el norte, el noroeste de Ocheretina tenemos a Nova Alexandrovka y aquí teníamos a Vazdishenka, que era muy importante o es muy importante porque protege la vía N32 que dirige claramente hacia Mirnograd y evidentemente hacia Pakrovsk. Esta vía conecta
a Pakrovsk con Konstantinovka, una gran ciudad que está en la retaguardia de Chazov Yar. Así que los ucranianos se mueven normalmente de un lado hacia otro de esta forma. Aquí está Konstantinovka hacia arriba y hacia abajo está Pakrovsk. Por eso era importante que el ejército ruso cortara esta vía y hoy ha habido avances significativos que confirman las fuentes pro-ucranianas del ejército ruso asaltando esta zona. Los rusos se han movido en los flancos de esta villa y han establecido posiciones seguras ya en este punto. Vamos a dirigirnos al mapa de Deep State. En este mapa tenemos información importante de esta situación. Esta es la misma región. Aquí está Ocheretina nuevamente. De Ocheretina subimos a Nova Alexandrovka. De Nova Alexandrovka hacia Vazdizenka. Aquí está Vazdizenka. En rojo estaría la zona completamente asegurada por el ejército ruso y en gris tendríamos la zona gris, evidentemente, donde los ucranianos reconocen haber perdido sus posiciones. Y si nosotros hacemos un poco más la significancia de esta zona gris, básicamente toda Vazdizenka fue perdida por los ucranianos y esto es importante, este detalle. El ejército ruso habría establecido posiciones fuertes en este punto. Los ucranianos han tenido que retirarse de esta villa, pero hay algunas fortificaciones alrededor de esta villa que vamos a analizar. Y lo importante sería la distancia a la que se encuentra el ejército ruso de la autopista N32. Son 4 kilómetros, un poco menos de 5 kilómetros, los que separan al ejército ruso de cortar físicamente esta importante vía. Vamos al mapa de las fortificaciones. Este mapa también nos da información importante al respecto de lo que podrían ser los movimientos del ejército ruso. Vamos a acercarnos un poco. Aquí está Vazdizenka. El ejército ruso habría tomado concretamente esta región y los ucranianos se habrían retirado de toda esta zona. Hay una fortificación que el ejército ruso tal vez ya capturó. Esta era la fortificación que defendía Vazdizenka y que los rusos ya han superado. Pero alrededor de esta villa tenemos 3 fortificaciones ucranianas y una zona completamente desprotegida, que es donde tal vez el ejército ruso vaya a moverse y realizar una operación para salir en la retaguardia de estas posiciones ucranianas y de esta forma principalmente diría asegurar el flanco izquierdo inicialmente y después tal vez expandir sus movimientos hacia el flanco derecho de estas posiciones. En este momento tal vez sea mucho más fácil y más rentable para los rusos tomar estas fortificaciones que tenemos marcadas aquí con las líneas amarillas que controlan los ucranianos. Este movimiento podría permitir a las fuerzas rusas cruzar el río Kasiennitares, que también tiene varios reservorios de agua. De hecho, el ejército ruso está aquí en Timofeevka, el ejército ruso está aquí en Sviridonovka. Con este movimiento, el ejército ruso tiene la posibilidad de permitirle a sus tropas cruzar esta frontera, que en estos momentos estaría controlada por los ucranianos, con varias trincheras y fortificaciones a lo largo del río. Los ucranianos tienen la parte norte del río y los rusos tendrían la parte sur. Este cruce es fundamental para quebrar esta situación en favor del ejército ruso, afianzar sus posiciones aproximadamente en esta zona y después de eso avanzar hacia la vía N32. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Tal vez con esta información el ejército ruso vaya a controlar después esta región y después de eso, estableciendo posiciones a largo plazo y lo suficientemente fuertes, podría ya moverse hacia el norte para cortar la vía N32 que se dirige hacia Mirnograd y después hacia Pakrovsk. Ya estamos en Pakrovsk, también tenemos actualizaciones importantes.
Se han publicado geolocalizaciones del ejército ruso alrededor de Dachensky y también expandiendo su control en esta zona. Importante, algo de lo que hablamos, esta intersección, también tenemos al ejército ruso en dos posiciones de Lisovka, así que para los ucranianos que están todavía en este punto no queda mucho tiempo. Veamos, el ejército ruso ya ha cortado esta vía en el oeste, el ejército ruso ya tiene posiciones en el este, así que podríamos decir que hay un medio encerramiento en este punto. Quedan vías bastante difíciles para los ucranianos moverse en estas condiciones y reabastecer las líneas del frente en estas condiciones se dificulta cada vez más para los ucranianos, así que podríamos decir que las horas de Lisovka están contadas con este movimiento del ejército ruso. Esta es la geolocalización, ataques de drones ucranianos en contra de la infantería del ejército ruso que ya está patrullando y tomando el control en esta región. Importante también esto de lo que habíamos hablado, esta intersección era la única vida que tenía la villa de Selene. Recordemos que los rusos vienen presionando desde Novy Trutsk por esta vía. Aquí hay un puente, tal vez esté destruido, y está el río Valkae Salónica. Los rusos aproximadamente, podríamos decir realmente, están en estos momentos controlando la frontera, la ribera sur del río Valkae Salónica. De esta forma sería lógico entender que el ejército ruso está en este punto y los ucranianos mantenían una defensa en Selene porque todavía tenían reabastecimiento por esta desviación que tenemos de la vía M30 que sale del sur de Pakrovsk. Aquí tenemos a Pakrovsk, desde el sur sale la vía M30, reabastece a esta gran fortificación ucraniana y los rusos necesitaban cortar esta intersección para acabar con la historia de Selene. Esto es lo que ya ha pasado. Como parte de este mismo compilado, el ejército ruso ha tomado posiciones en este punto. Los ucranianos probablemente van a tener que retirarse o perder muchas tropas en Selene si tercamente mantienen las posiciones en esta pequeña villa. Así que desde dos puntos el ejército ruso se está acercando, ha realizado movimientos para cortar las posiciones ucranianas antes que asaltarlas directamente. Así que en Lisovka los rusos cortan a los ucranianos en dos puntos, desde el este y desde el oeste. Y en Selene básicamente pasa exactamente lo mismo. Los rusos cortan las vías principales desde el oeste y desde el este, pero más importante esta intersección. Veamos la configuración de las fortificaciones ucranianas más adyacentes a esta zona. Volvemos a nuestro mapa de fortificaciones y tenemos datos importantes que nos permitirían entender por dónde va a ser la prioridad de movimiento del ejército ruso. Esta es la misma zona, aquí está Dachenskaya, aquí está Selene y aquí está Lisovka. Los rusos se entiende que tienen el control aproximadamente de toda esta región de Lisovka y también tenemos reportes de que ellos han capturado aproximadamente todos estos puntos. Aunque aquí hay bastante detalle, tal vez este mapeador está muy ceñido a única y exclusivamente los datos presentados por las geolocalizaciones y las posibles rutas de movimiento del ejército ruso. Pero lo importante sería que los rusos han cortado la vía M30, que aquí tiene otra denominación, y se estarían entonces enfrentando a las posiciones ucranianas en Selene. Esto es Selene, aquí tenemos reportadas dos fortificaciones del ejército ucraniano, pero la más importante evidentemente es esta gran fortificación. Tal vez con esta configuración del terreno, si nos alejamos un poco más, veremos que los ucranianos no tienen muchas fortificaciones ni posiciones tan bien establecidas sobre las vías del tren. De hecho, hoy hay una actualización en este color naranja. Es información que ha sido completamente confirmada por los mapeadores de Deep State. El ejército ruso ha avanzado por las vías del tren, así que tal vez se mantenga la presión en esta zona, se puedan eliminar las posiciones de Selene, pero esta fortificación probablemente va a ser asaltada por el ejército ruso apoyándose en las vías del tren, es decir, los rusos se van a mover hacia el norte por las vías del tren, donde estoy señalando con el cursor, van a llegar a Nova Ukrainka, tal vez quieran cortar también esta vía M30 aquí en Chunishina
y después de eso sí van a moverse hacia el sur a destruir completamente las posiciones ucranianas de esta fortificación muy significativa que incluso se puede ver en las imágenes de el satélite. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Estas son las actualizaciones que tenemos. También en esta zona está ya establecida la información que comparte Deep State al respecto del movimiento del ejército ruso en esta región, y lo que presupuestamos es que los rusos se permitan moverse por las vías del tren, que son la posición menos defendida de los ucranianos, llegue a Chunishina y desde esta posición pueda cortar la vía M30 y comprometer completamente el futuro de las posiciones ucranianas en esta gran fortificación. Nos vamos ahora hacia Shevchenka y nos movemos un poco más hacia el norte de Shevchenka. Se entiende que los ucranianos han tratado de realizar contraataques a través de esta vía y todavía no tenemos resultados de estas operaciones. Información muy importante tenemos de el oeste de Shevchenka, porque habría quedado en el completo control del ejército ruso Volkova. Esta villa, recordemos que fue asaltada por los rusos desde el norte, también se realizó un pequeño encerramiento. Vamos a dirigirnos directamente hacia los mapeadores pro-ucranianos para tener mayor entendimiento de lo que sucedió en esta zona. Vamos un poco más hacia atrás. Esta era la situación y lo importante es este movimiento del ejército ruso que pudo tomar posiciones sobre estas líneas de árboles. Ya los rusos estaban en la parte sur de Volkova y simplemente colapsaron estas posiciones ucranianas, y hoy la actualización que tenemos de los mapeadores pro ucranianos de Deep State es que toda Volkova habría quedado en el completo control del ejército ruso, y también tenemos una ampliación importante de las zonas grises en este mapa. Vamos a alejarnos un poco a hacer una perspectiva del antes. Esto es ayer y esto es hoy. Hay movimientos significativos de todo el frente en Pakrovsk y también en el norte de Kurajava, nuevamente ayer y hoy. Nos vamos ahora acercando hacia Nova Vasilivka. Los rusos se entiende que tienen posiciones muy estables en este punto, tal vez ya tienen aproximadamente el 50, el 48% del control de esta villa. También están comprometidas las posiciones ucranianas en Salone, pero hacia el sur tenemos una completa confirmación de la captura del ejército ruso en Nova Elisavetovka. Volviendo a nuestro mapa de referencia, también tenemos algunas geolocalizaciones en este punto. Ataques de drones del ejército ucraniano en contra de los vehículos que le han permitido avanzar al ejército ruso en esta zona. Este vehículo estaba completamente abandonado. Si nosotros ponemos atención al detalle, las escotillas abiertas, el vehículo completamente inmóvil, siendo impactado por las granadas y por los drones que se estrellan directamente en contra de estos objetivos y los hacen quedar completamente destruidos. Esto es un VMP del ejército ruso que habría sido usado para moverse en esta zona. La geolocalización fue establecida en este punto, donde se entiende que los rusos usaron esta ruta para llegar hacia Nova Vasilivka. También tenemos algunos ataques de artillería con munición Krasnopol del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas. Este es el disparo de la artillería. Un poco más adelante vamos a ver el impacto en esta posición ucraniana. Vemos fuerte destrucción probablemente causó este ataque del ejército ruso. Y si nos vamos hacia el sur, tenemos entonces los reportes de la completa captura de Nova Elisavetovka, como lo afirman las fuentes pro-ucranianas de Deep State. Hacia el sur, en Yasienava, recordemos que las fuentes independientes como Calibrated nos reportan un avance significativo del ejército ruso aproximadamente de esta forma, acercándose y tomando control ya dentro de los primeros edificios de Yasienava. No hay actualizaciones importantes en esta pequeña villa. Nos movemos un poco más hacia el sur. Tenemos información muy importante porque los rusos han seguido avanzando desde Stary Tierny hacia el oeste y básicamente han tomado el completo control de Shevchenka. Volvemos a los mapeadores ucranianos. Esta es la situación. Aquí está Stary Tierny y
en este corredor rojo que se está dibujando. En este punto el ejército ruso habría avanzado, y si nos acercamos un poco más, las posiciones completamente confirmadas del ejército ruso están en el área roja, pero la zona gris se extiende básicamente sobre toda la región construida de Shevchenka, básicamente sobre toda la villa de Shevchenka. Esta actualización es fundamental porque recordemos que aquí hay fortificaciones importantes del ejército ucraniano que ya han sido vencidas por los rusos. Estamos en nuestro mapa de las fortificaciones, nos acercamos un poco más. Aquí está Shevchenka, donde se entiende que los ucranianos se han retirado, o tal vez no tienen suficientes datos para entender si los rusos están aquí o no. Es muy probable que el ejército ruso controle realmente todas las fortificaciones más cercanas a Shevchenka. En rojo tenemos lo que sería completamente confirmado el control del ejército ruso, y en gris tendríamos la zona gris, evidentemente, pero podríamos entender que esta fortificación que tenemos dibujada en este punto es probable que ya haya caído en el control del ejército ruso. Igual las fortificaciones que están hacia el norte, porque evidentemente está muy cerca de esta villa. Y también tenemos la información de Deep State que toda esta área alrededor de Shevchenka está en la zona gris. Eso es lo que nos permite entender que muy probablemente el ejército ruso ya esté terminando los trabajos de limpieza y de captura aproximadamente de esta región. Con este establecimiento, con este control, el ejército ruso se asegura posiciones fortificadas importantes que le permitan, que le sirvan de plataforma para moverse hacia adelante, en este caso más hacia el oeste. Los ucranianos trataron de enviar más reabastecimiento y vehículos para detener el avance del ejército ruso, pero los drones del escuadrón Sudaplatov y los drones de los operadores rusos estuvieron muy atentos, impactando estos vehículos antes de que fueran un peligro para las tropas rusas que estaban avanzando. Es decir, mientras los vehículos estaban en esta vía, no hay muchas vías, así que los ucranianos tienen que usar estas vías que los rusos conocen que van a ser usadas, y es por eso que vemos enjambres, ataques uno tras otro sobre el mismo vehículo hasta confirmar completamente su destrucción. También tenemos ataques a posiciones ucranianas, como vemos en estos campos, muy cerca también de estas ubicaciones. Así que por esta vía podemos entender, ha habido impactos importantes de los operadores de drones, resultados importantes que han permitido la defensa de las tropas rusas que en el terreno están avanzando. Tenemos también más geolocalizaciones de los operadores de drones rusos en estas posiciones, atacando todo tipo de vehículos, vehículos ligeros, vehículos blindados. También tenemos ataques a posiciones ucranianas. Vemos aquí una línea de trincheras en las líneas de árboles y ataques de drones del ejército ruso. Más vehículos, este probablemente sea un BMP en servicio del ejército ucraniano impactado por los drones rusos. Como vemos, varios vehículos han sido enviados a defender estas posiciones, pero los rusos los han logrado interceptar antes de tenerlos cerca de Shevchenka, y probablemente en eso consiste, en estas operaciones combinadas, consiste el éxito del ejército ruso en varias de estas posiciones. Se entiende, según estos reportes, que los rusos habrían destruido un tanque Leopard, que es este último que vemos aquí. Este sería el ataque preciso del tanque Leopard, y un poco más adelante los rusos reportan la destrucción. 1, 2 ataques, y después tenemos la confirmación de la destrucción del tanque Leopard por parte de las tropas rusas. También ataque de artillería alrededor de esta misma zona. A pesar de que los ucranianos tratan de enviar sus medios para poder defender las posiciones, los rusos tienen suficientes recursos, suficientes operadores de drones, tropas y vehículos también, aunque no los estemos viendo en los videos, para avanzar y tomar estos puntos. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos una información importante al respecto de la planta termoeléctrica, porque desde hace aproximadamente 2 días no tenemos ningún tipo de actualización. Lo último fue que el ejército ruso se movió hasta este punto. Estábamos en los enfrentamientos, estábamos en los combates, y muy probablemente esta semana
tal vez para el día de mañana los rusos tengan preparada la noticia de fin de año del completo control de la planta térmica. Es por eso que ante la ausencia de información se ha establecido esta zona en el área completamente gris. No se sabe absolutamente qué está pasando. Se han publicado estas imágenes de información que nosotros ya conocíamos: el ejército ruso controlando los edificios en Kurahava. Imágenes de muy buena calidad de los soldados del ejército ruso, confirmando una vez más el establecimiento del control en esta zona, donde vemos a la unidad del ejército ruso estableciendo la bandera. También tenemos algunos ataques de drones del ejército ucraniano que nos confirman que el ejército ruso ya está en el control de toda esta región de Kurahava. Estas son las imágenes en cuestión. Esta es la típica área de los garajes construidos en una gran cantidad de ciudades y pueblos de la Unión Soviética. Los soldados rusos se estarían moviendo de una posición a otra. Los ucranianos descubren este movimiento y empiezan a mandar a sus operadores de drones para atacar a estos soldados del ejército ruso. Si nos acercamos, esta es exactamente esta misma área. Vemos los garajes aquí en el mapa. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos modificaciones del mapa significativas. Esta gran red de trincheras de la que hablamos ya ha sido completamente capturada por el ejército ruso. Tenemos estas actualizaciones no solo de mapeadores prorrusos, sino también de mapeadores pro-ucranianos como Deep State, y también confirmaciones que fue lo que permitió cambiar el mapa de referencia en el color rojo un poco más intenso, entendiendo que los rusos están completamente en el control terrestre de esta área. La brigada número 37 del ejército ucraniano estaría atacando las posiciones e incluso los movimientos de los vehículos, los tanques Tortuga que vemos aquí. Adelante va el vehículo más blindado, y también acompañando a este vehículo tenemos vehículos que transportan la infantería, muy probablemente BTRs del ejército ruso. Estos serían los impactos para tratar de destruir este vehículo por parte del ejército ucraniano. Sirven para confirmar la presencia del ejército ruso en esta zona y los avances continuos después del colapso del bolsillo de Uspienovka. Estamos ahora hablando del bolsillo de Andriivka. Establezcamos nuestra meta en este punto. Todo esto ya pasó Kurahava. Kurahava ya es un capítulo probablemente cerrado. Y estamos ahora hablando del bolsillo Andriivka-Konstantinopol. En este bolsillo el ejército ruso sigue avanzando y probablemente ya ha cruzado el río Sujiyal en varias posiciones. También tenemos ataques de drones del ejército ruso por esta vía, que es desde donde los ucranianos están enviando sus vehículos y reabastecimiento para tratar de mantener la defensa en esta zona. Algunos ataques del ejército ruso sobre antenas de comunicación que están geolocalizadas en otro punto. Recordemos que estos son compilados, y un poco más adelante tenemos los ataques sobre la vía de la que estamos hablando del ejército ruso impactando los movimientos ucranianos. Esta es la geolocalización en cuestión. Esto es muy fácilmente identificable, un Bradley del ejército ucraniano que está siendo impactado por los drones rusos. Tal vez esta es la tripulación que escapa de este vehículo y que también después es impactada en esta misma zona. Aquí fue la geolocalización del ataque al vehículo Bradley. Un poco más adelante los rusos con drones Lancet, que nuestro compañero Miguel Ángel también estaba extrañando, un suscriptor de este canal y también miembro del canal, no solamente suscriptor, apoya constantemente a la realización de estos reportes. Tenemos ataques de drones Lancet en esta zona en contra de vehículos ucranianos. Él pregunta por qué los drones Lancet no se han visto más, básicamente porque no se han necesitado, igual que lo hemos visto con las bombas FAB. En la medida en que se necesiten, los rusos los usan. Sabemos que la producción de drones es básicamente ilimitada para el ejército ruso. No tienen ningún tipo de problema con la realización y la preparación de estos drones para atacar al ejército ucraniano, y si no los están usando es porque la situación no lo amerita. También en todo este gran bolsillo de Andriivka-Konstantinopol tenemos ataques del ejército ruso, ataques de artillería sobre líneas de árboles y trincheras que van a ser el próximo objetivo terrestre del ejército ruso.
En este mismo compilado tenemos la destrucción de vehículos ucranianos. Esto es probablemente un vehículo de producción francesa que hemos visto. Estos típicos vehículos montados sobre ruedas son los que Francia le ha dado al ejército ucraniano como su parte en todo lo que es el armamento de la OTAN, abasteciendo al ejército ucraniano completamente destruido por parte del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia Velika Novosílovka. La situación para los ucranianos es aún más compleja. Tenemos una completa confirmación de la presencia del ejército ruso en esta zona, en estas fortificaciones alrededor hacia el este de Velika Novosílovka. Veamos nuevamente a las brigadas neonazis ucranianas con el sol negro, el típico símbolo de los nazis. Estas brigadas ucranianas estuvieron atacando las posiciones del ejército ruso en esta zona y esta es la geolocalización, una de las geolocalizaciones más curiosas que tal vez vamos a ver con mucha más intensidad en el 2025. Esta geolocalización no viene de la mano de la infantería, de los soldados, sino de un dron terrestre que tiene montada una metralleta de alto calibre. En esta zona se puede ver claramente la metralleta y la bandera de la Federación Rusa. Este dron es atacado por un dron ucraniano y esto va a ser, a medida de que pasen los años, una característica básica de todos los conflictos. No va a poderse restar de ninguna forma el material humano dentro de los ejércitos, pero vamos a tener fuerzas combinadas con este tipo de instrumentos. Estas imágenes sirvieron para confirmar la presencia del control del ejército ruso en esta zona, lo que es bastante curioso afirmarlo cuando hablamos de drones, pero es un dron terrestre que se entiende que ha tomado posiciones en este lugar y después de que los ucranianos lo descubren, envían 2 drones aéreos para destruirlo. Es por eso que esta geolocalización es curiosa, es importante, marca el comienzo probablemente de una era donde también en este conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-OTAN, podríamos decir, vamos a tener cada vez más imágenes de este tipo. Los ucranianos también están tratando de desarrollar este tipo de tecnologías, ya las tienen en algunos aspectos y también es probable que veamos de parte de los ucranianos este tipo de drones. Hacia el sur tenemos reportes de que el ejército ucraniano sigue los combates por Neskuchnae. Se entiende que los rusos tienen básicamente bloqueada a Velika Novosílovka y la ruta que algunos suscriptores afirman no haberla visto con claridad. La única ruta que en estos momentos posee el ejército ucraniano para reabastecerse aproximadamente es de esta forma. Es un camino evidentemente que no está pavimentado, es una vía terciaria que sale y bordea básicamente el río Mokry Yal hacia el norte, llegando hacia Nova Ocheretavata. Esta es la única vía que le queda a los ucranianos. Entendemos también que los rusos están presionando hacia estas fortificaciones en el norte, noroeste de Velika Novosílovka y por ahora el avance del ejército ruso se estaría dando en los primeros edificios de Neskuchnae, que probablemente está siendo encerrada y atacada desde varias direcciones por parte del ejército ruso. No hay modificaciones en cuanto a el mapa en esta región, no ha llegado suficiente información. Nos movemos ahora hacia Rabotino, no tenemos actualizaciones relevantes en esta zona. Y nos vamos hacia Gerson, donde como es habitual tenemos intercambio de drones, ataques del ejército ruso y del ejército ucraniano en contra de las posiciones. Este video puntualmente es el ataque de los drones rusos en contra de este vehículo donde se entiende están las tropas ucranianas. Vemos un primer impacto, pero aún el vehículo no se detiene, los ataques continúan sin cambios relevantes en esta zona. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayuda muchísimo, considerar cualquier tipo de donación y hasta luego. Gracias por ver.